Hola, hola, les saluda el pastor Roberto Martínez, nuevamente trayendo, ¿cierto?, una palabra del Señor para cada uno de ustedes. Quiero tomar una lectura bíblica en Éxodo capítulo 7 del versículo 8 al 13. Dice así de la siguiente manera. Éxodo capítulo 7, versículo 8 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Amén. Quiero compartir con ustedes este mensaje y analizar a través de la palabra acerca de las plagas que Dios envió sobre la nación de Egipto para que Faraón dejara ir a su pueblo Israel hacia Canaán. Para que eso ocurriera, Dios envió 10 plagas sobre Egipto. Y como podemos ver acá, con cada una de las señales, con cada una de estas plagas, el corazón de Faraón se iba endureciendo más y más. Podemos ver que antes que comenzaran las plagas, con esta señal que Dios le da a Moisés y a Aarón que hagan delante de Faraón, ya el corazón de Faraón había comenzado a endurecerse. ¿Por qué? Porque sus sabios, sus hechiceros con sus encantamientos también hicieron lo mismo. La primera señal que acabamos de leer acá era que la vara de Aarón, al echarla a tierra, se iba a convertir en culebra. Pero, lamentablemente, los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo, con la diferencia, y podemos ir viendo a través de las plagas también esto, con la diferencia que la vara de Aarón devoró a las varas de ellos, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, vamos a ir viendo, a lo mejor no en las primeras plagas, pero en ciertas plagas en adelante vamos a ver una diferencia marcada en el poder de los sabios hechiceros de Egipto y el poder único de nuestro Dios. Podemos ver entonces que el corazón de Faraón, cuando ve que sus hechiceros hacen lo mismo, su corazón se endurece. Vamos a ir viendo cada una de las plagas. La primera plaga fue el agua convertida en sangre. Desde el río Nilo, que era muy importante, incluso en la actualidad, es muy importante para los egipcios, pero la plaga del agua en sangre, que se convirtió el agua en sangre, dice la Biblia que toda fuente de agua, ríos, arroyos, estanques, depósitos de agua, incluso los vasos de agua se convirtieron en sangre. Los hechiceros de Egipto, dice la palabra del Señor en Éxodo 7:22, que hicieron lo mismo. Y nuevamente, al poder hacer los hechiceros con sus encantamientos, convertir el agua en sangre, el corazón de Faraón nuevamente se endurece. Dios lo había adelantado, al conversar con Moisés le había dicho que con cada una de las señales y plagas que iba a enviar, el corazón de Faraón se iba a endurecer. Por lo tanto, iba a ser necesario mayor poder, iba a ser necesario mayor, cierto, juicio de Dios para que dejara ir a su pueblo Israel. ¿Cuál fue la solución que encontró Faraón? Según el capítulo 7, versículo 24, dice que Faraón mandó hacer pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Esto duró aproximadamente 7 días, dice el versículo 25 del capítulo 7 de Éxodo, donde Jehová hirió el agua, el río Nilo y todas las fuentes de agua. Esta fue la primera plaga. La segunda plaga es las ranas. Dios hizo subir
ranas desde el río, ¿cierto? Hizo subir ranas en todo el territorio de Egipto. En todo el territorio de Egipto hizo subir las ranas. Dice la palabra del Señor que iban a meterse a las casas, a los dormitorios, incluso a las camas de Faraón y de todo Egipto. Lamentablemente, nuevamente los hechiceros, los sabios, con sus encantamientos, dice la Biblia que hicieron lo mismo, o sea, hicieron subir ranas. Pero aquí comienza una diferencia de aquí para adelante en todas las plagas, porque Faraón tuvo que pedirle a Moisés y Aarón que oraran para que las ranas se quitaran. O sea, los hechiceros, con sus encantamientos, no pudieron quitar las ranas, solo pudieron hacerlas subir. Y aquí para adelante, amados, comienza una tremenda diferencia entre el poder del enemigo, entre el poder de los hechiceros y el poder de Jehová, Dios de los ejércitos. Podemos decir que hasta aquí, hasta esta segunda plaga, ahí comienza ahora una diferencia marcada en lo que Dios puede hacer y lo que el diablo puede hacer. Aquí hay una tremenda diferencia, porque Moisés y Aarón tuvieron que orar para que las plagas de ranas, para que las ranas salieran. Dice la Biblia que Aarón tuvo que orar y dice que cuando terminan de orar, las ranas que estaban en las camas, en los dormitorios, en las cámaras, en los hogares egipcios, murieron. ¿Qué hicieron los egipcios? Juntaron las ranas para sacarlas, pero la tierra apestó. Porque efectivamente, cuando un anfibio muere, el olor es insoportable. Imagínense, en toda la nación de Egipto, ranas muertas. Las sacaban de las casas, las sacaban de los dormitorios, de las cámaras, de las camas y las juntaban afuera para poder quitarlas. Así que hubo un olor, pero terrible en todo Egipto. La tercera plaga, podemos encontrar los piojos. ¿Qué le dice Dios a Aarón? Que golpee con su vara el polvo del suelo y que al golpear el polvo, levantarse el polvo se convertiría en piojos. Dice la palabra del Señor que los hechiceros, y esto es muy importante, hermano, los hechiceros intentaron hacerlo, pero no pudieron. ¿Y cuál llegó a ser su conclusión? Según el capítulo 8, versículo 18, dice que no pudieron. Y en el versículo 19 del capítulo 8 de Éxodo, los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Es ahora que tanto los sabios, los hechiceros y los consejeros de Faraón comienzan a ver que hay una mano divina interviniendo aquí y que ellos no pueden. De hecho, de aquí para adelante, ni siquiera aparecen los sabios, los hechiceros de Faraón. Dice la palabra del Señor que Faraón dice que se pueden ir, que oren por los piojos para que se vayan. Pero el corazón de Faraón vuelve a endurecerse. Con cada plaga, el corazón de Faraón se endurecía al ver que sus sabios y sus hechiceros podían hacer lo mismo. Pero de aquí para adelante ni siquiera aparecen los hechiceros. La cuarta plaga fue las moscas. Dice la Biblia que toda clase de moscas molestísimas, eran muy molestosas las moscas que aparecieron. Y la Biblia dice, amados, que en la tierra de Gosén, donde estaba el campamento israelita, donde vivían los judíos, los hebreos, no llegó ningún tipo de mosca. Solo llegaron a Egipto. Y aquí ya no encontramos a los hechiceros tratando de hacer venir mosca o desaparecer. Ya no aparecen. Faraón les dice a los hebreos que se vayan, pero que oren por él para que las moscas se vayan. Y después que ora Moisés y Aarón por las moscas, se vuelve a endurecer el corazón. La quinta plaga es el ganado. Una plaga que hizo morir
todo tipo de ganado en Egipto. En Egipto. Dice que murieron los caballos, los asnos, los camellos, las vacas, las ovejas. La diferencia era que en la tierra de Gosén y el ganado hebreo no murió ningún tipo de ganado, nada. Nuevamente los hechiceros no aparecen, pero en el capítulo 9, versículo 7 dice que el corazón de Faraón nuevamente se endureció y no dejó ir al pueblo. La sexta plaga fueron las úlceras. Dios le dice a Aarón y a Moisés que vayan a un horno, tomen de las cenizas del horno y las esparzan hacia el cielo. ¡Fum! Y cuando las tiraron hacia el cielo, dice que esa ceniza hizo que provocara un sarpullido tanto en los hombres como en las bestias. Y en el capítulo 9, versículo 11, me llama la atención que hasta los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Podemos ver ahora que las plagas comienzan a tocar incluso a los hechiceros. Que Dios añada bendición en esta hora. Vamos en la sexta plaga. La séptima plaga fue el granizo. El granizo ocupa más de la mitad del capítulo 9 de Éxodo, porque fue un granizo bien especial. Escúcheme bien. Dios es el único que puede mezclar hielo y fuego. ¿Cómo lo puede hacer? Es increíble. ¿Cómo lo hizo? No sé. El poder de Dios puede hacer mezclar fuego y hielo. ¡Qué tremendo es Dios! Dice la Biblia que llovió fuego mezclado con granizo. Todo lo que estaba en el campo murió. Animales, humanos, egipcios. Dios les advirtió que se escondieran, pero lamentablemente no hicieron caso porque Faraón dijo, no, ¿qué va a pasar? Pero murieron todos los que estaban en el campo. La diferencia, capítulo 9, versículo 26 de Éxodo, que no hubo granizo en la tierra de Gosén, donde estaban el pueblo hebreo. En esta plaga del granizo fue tanto el impacto que hubo en Egipto, que dice la palabra que llegó a decir Faraón, he pecado esta vez contra Jehová. Él es justo. Yo y mi pueblo somos impíos. Pero podemos ver que nuevamente su corazón se endurece en el versículo 35 y que esto era solamente un falso arrepentimiento. Fue fuerte la plaga del granizo, pero fue un falso arrepentimiento. ¿Conoce gente usted que cuando está afligido dice, ahora sí que sirvo a Dios, y después que se sanan, después que la aflicción pasa, vuelven a vivir una vida de pecado? Eso le ocurrió a Faraón, un falso arrepentimiento cuando vio llover el granizo mezclado con fuego. Y que no se podía hacer nada, y que la gente moría, los animales morían, los que estaban en el campo, porque él no dio la orden que se escondan, él no dio la orden que salgan del campo, del lugar abierto, o que se ocultaran. Él dijo, he pecado, pero un falso arrepentimiento. La octava plaga fueron las langostas. Todo lo que se salvó del granizo, según el capítulo 10, versículo 12, las langostas se lo comieron. Y dice la palabra del Señor que Dios hizo soplar un viento oriental que trajo las langostas. En esta oportunidad, en esta plaga, Faraón recibió consejos para que deje ir a Israel en el capítulo 10, versículo 7. En el capítulo 10 de Éxodo, versículo 7 dice que los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Fíjese, la arrogancia, el corazón empedernido de este hombre estaba trayendo a su nación destrucción y miseria. Ya no habían sembrado, la langosta consumió todo lo que dejó el granizo. ¿Usted cree que Faraón, con este corazón orgulloso, que él se creía Dios, usted cree que después de recibir consejo, dejó ir a Israel? La Biblia dice que su corazón se endureció en el versículo 20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel. Nuevamente él dijo, he pecado. Pero nuevamente su corazón se endureció.
Así también, amados, muchas veces el hombre y la mujer puede recibir consejos. ¿Cuántas veces no le hablamos a nuestros familiares que no sirven al Señor y le decimos, oye muchacho, recapacita, hermana, recapacita? Pero su corazón se vuelve a endurecer. La novena plaga fueron las tinieblas. Unas tinieblas tan densas que se podían palpar, se podían tocar. ¿Cuánto duró estas tinieblas? 3 días. 3 días de tinieblas. La diferencia, nuevamente bien marcada, entre los egipcios y el pueblo de Dios era que en la tierra de Israel, en la tierra de Gosén, donde estaba el campamento israelita, había luz. Dice el capítulo 10, versículo 23. Y la última, 10ª y última plaga fueron la muerte de los primogénitos. Según lo dice la palabra del Señor en el capítulo 11 y 12. ¿Qué fue la muerte de los primogénitos? Dios le da una orden a su pueblo. Nótese que todas las otras plagas solamente afectaron a los egipcios. La plaga número 10 era para Gosén y para Egipto. Había que seguir al pie de la letra las recomendaciones divinas. ¿Cuál era esa recomendación? Que celebren la Pascua. La Pascua significa pasar por alto la ira de Dios. Dios iba a enviar mortandad en todos los primogénitos, de hombres y de bestias. Iban a morir, pero la casa que tuviera una marca de sangre en el dintel de la prueba, en la puerta, en los postes, no iba a haber mortandad. Si obedecían a su palabra, no había mortandad. Dice la palabra del Señor, ¿cierto? Que pasó el ángel de la muerte. El ángel destructor pasó, pero cuando había la sangre, pasaba por alto esa casa. Qué interesante. Faraón no creyó. ¿Qué hizo Faraón con su orgullo? No hizo caso. ¿Y qué pasó? Su primogénito también murió. ¿Qué nos enseña esta última plaga? Que también nos puede tocar la destrucción si estamos en desobediencia a Dios. Hermanos, amigos que en esta hora están viendo este video, sé decirte que nos conviene vivir en obediencia a la palabra del Señor. Todos aquellos que obedecieron, sus familias no lloraron, no pasaron por la muerte de los primogénitos, porque todo primogénito de bestias y de hombres murió. Pero los que obedecieron salvaron sus vidas. Los primogénitos se salvaron. Amados, esta marca de sangre es un símbolo y un tipo del sacrificio de Cristo. Su sangre vertida en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota, allá en ese lugar de la calavera, hoy día nos libra de la ira. Juan 3:36 dice, porque el que en él cree tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Significa que los que creen en él, los que lo miran a él, no serán avergonzados. Los que creen en él tienen vida eterna. Su sangre nos lavó y nos redimió de todo pecado. Quería compartir con ustedes este resumen de las 10 plagas y ver la diferencia marcada entre el Egipto e Israel, entre los hombres que temieron a Dios, obedecieron a Dios, y este hombre endurecido, reacio. Para él no había otro Dios, solo él, idólatra, pagano. Cada uno de lo que Dios atacó era un Dios para él. El aire, un Dios. El sol, otro Dios. Las tinieblas, Dios cubrió de tinieblas 3 días. Ra, su principal Dios, fue, cierto, humillado por la mano poderosa de Dios. Que Dios les bendiga. Sería en esta hora, porque el tiempo pasa muy rápido, así que les envío un cariñoso saludo. Sigamos estudiando la palabra de Dios juntos. Les invito a suscribirse a mi canal y seguiré compartiendo con ustedes mensajes y predicaciones de este tipo. Que Dios les bendiga. Será hasta en una oportunidad, si el Señor así lo permite. Bendiciones.